Así que sí, tenemos por un tema que estuvo muy controversial estas semanas, lamentablemente, por una ley de los glaciares, así que vamos a aprovechar, trajimos a un experto, si se puede decir así, Marcelo, sobre el tema. Ayúdame con el apellido. Marcelo Sweyer. Esbier se pronuncia. ¿Cómo? Esbier. Esbier, Marcelo Esbier, investigador de la Universidad Nacional de Luján, estudiante del trabajo social, dedicado al estudio del extractivismo, territorios y reproducción social de sectores populares. Qué invitadazo, por Dios. La verdad, me hubiese encantado que hoy, al tener este gran invitado, pueda decir: ¡qué bueno! No se votó la ley. Sí, hubiera sido bueno, pero nada, justamente estuve en una radio, en la de Moreno, estuve la semana pasada al día siguiente de la votación y no, claramente un poco se podía prever por dónde iba, dado que se contaba con los votos tanto del oficialismo como de la oposición. Nada, también tomando en cuenta el operativo de seguridad que había afuera, un poco se podía prever que estaba todo dispuesto para que se votara. Vos sabés que, perdóname que te interrumpa y después ya te dejo hablar porque necesitamos que seas vos la voz de este bloque. Pero esto tendría que hacer un llamado de conciencia a toda la población de que muchas veces no se vota con conciencia y muchas veces se utiliza el voto de diputados y senadores como castigo o como apoyo al gobierno sin pensar que esas personas que votamos deciden leyes tan importantes como esta, ¿viste? Entonces es como que ese voto a la gente no le da importancia, nada más que presidente. No, cuando elegimos a nuestros diputados y senadores es súper importante, porque de esa manera te ahorrarías que 137 personas hayan votado a favor de esta ley. Tal cual. 137 personas que tienen sueldos mucho más elevados que la persona que vimos en la clase que vive necesita vivir del trabajo y que además no pretenden decidir sobre nuestras vidas, sobre economías con las que no nos alcanza muchas veces ni para cubrir un alquiler, para llegar a fin de mes, cuando tienen sueldos que no se pueden cotejar, entonces toman decisiones para una clase totalmente distinta a la de ellos. Tal cual, y gente que tendría que representar al pueblo. Contradictorio. Sí, gente que tendría que representar al pueblo solo están pensando en ellos, sus arreglos, porque conocemos todo esto, ¿no? O sea, si vos votás a favor o si vos votás en contra, inclusive los que votan en contra fueron llamados idiotas. Totalmente. Sí, responden para el lobby minero, básicamente para las mineras y la posibilidad de sacar rentabilidad por ese lado, poniendo en riesgo un recurso indispensable como el agua. La verdad, que tengamos que discutir a esta altura la importancia del agua para la vida humana, para la vida no humana. Pero si es solo un paisaje. ¿Cómo? Pero si es solo un paisaje. Claro, está como... Y eso pasa con los distintos, digamos, paisajes de la naturaleza. La naturaleza es entendida como eso, como un paisaje, está vista idílicamente vinculada a la dispersión, a las vacaciones, a la recreación, y bueno, se fue alejando cada vez más de nuestra existencia como seres humanos y la necesidad de tener un vínculo como complementario. Somos ecodependientes y necesitamos de los insumos que la naturaleza nos provee más allá de lo marketinero, del turismo y de poder sacar provecho por el lado de la recreación. Yo quería más que nada preguntarte, que para entrar en tema, ¿cómo es esto de que sos investigador de la Universidad de Luján? Quiero que cuentes un poquito más de eso, como para una presentación tuya y después arrancar de tema con de los lleno, glaciares, exactamente. Tu micrófono. Dale. Bueno, yo empiezo en el 2020 a estudiar la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Luján, más específicamente en la sede que está en San Miguel. Siempre me gustó la naturaleza, siempre tuve un vínculo muy lindo, me gusta muchísimo. Empecé a participar en el 2018 en el INTA de Ituzaingó, en el INTA AMBA, más como para ser más específico. Empecé a hacer huerta agroecológica en un espacio que se llama Parque Huerta, que se da en combinación entre el municipio de Ituzaingó y el INTA AMBA. Hacen un convenio y la gente, bajo ese programa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social o Fortalecimiento Comunitario, como se llama en Ituzaingó,
lo que hace es otorgarte una parcela, un invernadero, las semillas y los insumos necesarios junto con las capacitaciones para que uno pueda tener su propia huerta agroecológica, ¿no? Como contracara al agronegocio, la utilización de agroquímicos, la producción a gran escala que deja de contemplar a la alimentación como primera finalidad de la producción. Y bueno, siempre me gustó hacer huerta y todo empezó por ahí. Yo siempre digo, cuando empecé a estudiar extractivismo, yo pensaba que solo el agronegocio era extractivismo, pero nada, es un complejo mucho más abarcativo que tiene muchísimas actividades como la minería, como el extractivismo urbano, que tiene que ver con el despliegue inmobiliario en las ciudades, la urbanización, las petroleras en el mar argentino, los propios procesos industriales, fabriles en los territorios que contaminan un montón. Bueno, es mucho más abarcativo y de ahí uno empieza a buscar, a conocer. El INTA también te da esa posibilidad porque empezás a intercambiar saberes con otra gente del mismo palo, con los mismos intereses. Tal cual. Y bueno, y nada, es mucha lectura y también que la vas cotejando con la propia formación académica y a partir de ahí me fui ampliando, digamos, conocimiento hasta el momento y sigo, siempre se puede aprender más y la realidad social cambia todo el tiempo, entonces siempre hay que estar en permanente actualización. Tal cual. Y ahora sí, contanos, explícanos, ¿no? Porque todos hablamos por lo que vamos escuchando y eso, la importancia de nuestros glaciares. Sí, los glaciares básicamente son reservorios de agua dulce, es decir, agua potable apta para consumo humano, que ya de por sí se encuentran como en un estado de degradación dado el cambio climático, que es resultado también del extractivismo y sus consecuencias. También por eso decimos que el extractivismo es el generador de la crisis ambiental, como dimensión de la crisis general que todos conocemos o que solemos entender como económica, pero que es multidimensional. Entonces ya los glaciares se vienen derritiendo solos, sin respetar los procesos naturales o como deberían funcionar normalmente. Sí, sí. Gracias a nada, a las intervenciones que tiene, y pese a que hay una legislación, que es la Ley Nacional de Glaciares, que surge como resultado de la lucha de movimientos que se suman a la lucha general, a la lucha social, a la lucha de clases, se suman como un movimiento más, el ecoterritorial o ecoambientalistas, bueno, suelen tener distintos nombres según la perspectiva que lo aborde y según cómo lo entendamos, pero el ambientalismo se suma a la lucha de clases como una lucha más en defensa de los ecosistemas. De ahí surge la Ley General de Glaciares, Ley Nacional de Glaciares, perdón, no como resultado de los despachos ni de los que hoy la están tratando para tirarla abajo. Pese a esa ley, esa legislación, lo que pasa es que siguen produciéndose desde la minería intervenciones sobre los glaciares y eso los contamina, los pone en riesgo, además que la minería es una actividad que depende de muchos litros de agua para poder funcionar, así que no solamente la escasea por ese lado, sino que la contamina con la cantidad de químicos que se necesitan, como el cianuro, para poder hacer las excavaciones en caso que sea subterráneo, ¿no? Pero a cielo abierto también. Entonces son totalmente nocivas estas actividades para el agua. Con el valor que tiene el agua, como bien vos dijiste, que hay países que se están quedando sin ella. Nosotros tenemos impresionante el valor que tenemos acá en Argentina con el agua dulce. Y que no cuidemos, ¿no? ¿Cómo no aprendemos nunca los argentinos? No cuidar esto que es a vital, futuro para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, tan importante porque viene en pérdida. Tal cual, es importante cuidar, o sea, es importante reflexionar sobre esto de nosotros no cuidamos, si no cuidamos desde la dimensión política de nuestra vida social, de decir, votar representantes que después terminan poniéndonos la cabeza en la guillotina, como digo yo, pero no podemos caer tampoco en responsabilizarnos por completo de la crisis ambiental, como digo siempre, de cuidar el agua, de cerrar la canilla, bueno, un conjunto de actividades que podemos hacer cotidianamente para aportar, estoy de acuerdo y suman, desde la ética del cuidado se puede cuidar mucho nuestros espacios cotidianos, pero si el mismo Estado es el que permite las mineras en el glaciar, la verdad que por poco o por tanto que cerremos la canilla, reduzcamos el uso del agua, va a escasear igual, digamos. Lo mismo pasa con la contaminación, podemos hacer huertas, compostaje,
nada, la triple R, reutilizar, reciclar, reducir, pero si las fábricas desechan todos los productos químicos, basuras o metales en los ríos que nos rodean, sobre todo en Reconquista, ¿no? En el partido de Ituzaingó, que es desastroso, Sí. la contaminación que tiene, le llamamos cuenca desde la educación ambiental y desde el Comirrec, y no, la verdad es que no se puede, con la suma de esfuerzos individuales no se puede, si los de arriba, como le decimos nosotros, no hacen lo que tienen que hacer o permiten que el capital avance como quiera. Ahora viste que está circulando por las redes y hay que ayudar a que esto siga circulando como para que el pueblo vaya votando y vaya... como una suerte de firmas. Claro, como suerte de firmas. Sí. ¿No? Sí, salió la demanda colectiva, se llama demanda colectiva, que se está juntando como una especie de firmas para que legalmente se pueda poner un freno a esto. Por supuesto que nada, todo el sector ambientalista estamos poniendo un montón de expectativa en eso, pero nada, sostengo que hay que seguir fortaleciendo las medidas de lucha, hay que sostenerlas. En este país y en Latinoamérica en general, siempre lo que se logró fue a costa de poner el cuerpo en la calle, porque si no te pasan por arriba. Y este gobierno específicamente, que es facho mal, muestra que no le importa nada. Entonces hay que fortalecer esas medidas, más allá de todo este tipo de instrumentos que por supuesto que van a aportar al proceso. Yo tengo otra pregunta para hacerte, para que nos ayudes a otra definición, que es el negacionismo, por ejemplo, que nos digas qué es el negacionismo para la gente que se está metiendo en el tema, que bueno, negacionismo está en todos ámbitos, pero más que nada creo que surge más de lo ambiental, ¿no? Sí, totalmente. Sí, el negacionismo se puede definir como un instrumento político ideológico que lo que hace es negar las consecuencias de la crisis ambiental, o que se las atribuye solamente al funcionamiento de la naturaleza, como que es algo natural y se da de esa manera, que niega totalmente estas actividades y los nocivas que son para el medio ambiente. Por ejemplo, la megaminería, el agronegocio con la contaminación con agroquímicos, específicamente el glifosato. Bueno, justamente niega eso para poder legitimar, buscando cierta legitimidad a estas actividades y decir, no son la verdad nocivas, sino que la contracara del negacionismo es traer el discurso progresista o de desarrollo, que lo que hace es decir que este tipo de actividades van a traer bienestar social, van a traer más empleo, van a mejorar la infraestructura de los territorios, bueno, un conjunto de objetivos que parecieran que van a ser positivos económicamente y socialmente para el país, pero que nada, el extractivismo es tautológico y ya tantos años de despliegue muestran que no es así. Las consecuencias ambientales dan cuenta de eso. Tal cual, y aparte, como dijiste vos, estamos ante un gobierno de que le encanta, ¿no? Esto de dar vuelta a todas las cosas, y hay mucha gente que le cree ciegamente, que es lo que más me duele a mí. Sí, totalmente. Es un gobierno fuertemente negacionista, ya lo demostró incluso en campaña cuando negaba el cambio climático, aun cuando se concretan sequías, bueno, no las de calor, en el verano son cada vez más terribles. Y nada, esta mezcla que hay entre una estación y otra, que no se termina de definir si es otoño, si sigue siendo verano. O sea, hasta hace 2 semanas tuvimos unos días de calor que parecía que estábamos en pleno enero. No moríamos. Pero bueno, el cambio climático no existe. No existe. Lo único que es válido en este país es la inflación, que cada vez es menos y no sé de qué nos quejamos. Pero después todo lo demás no existe. Marcelo, me encantó conversar con vos, realmente se nos va el tiempo, pero me gustaría que dejes una red social, que nos digas, como para si alguien quiere seguir informándose, tus redes. Sí, la que más suelo subir este tipo de actividades o avances es en el Instagram, que es esbiermarcelo, esbier_marcelo, o sea, mi apellido, _ mi nombre, y bueno, ahí voy subiendo los distintos pasos que hago por radio y eso. Me encanta, continúa así, ojalá que cada vez sean más lo que firmen, para ver si podemos frenar todo esto, que en un futuro se va a ver reflejado. Porque hay mucha gente que el año que viene va a decir, pero no pasó nada, tanto lío que hicieron y no pasó nada. No, esto no se va a ver el año que viene. Esto es que justamente futuro. La incapacidad que tienen ellos es de ver el ecosistema y la vida en el largo plazo. Lo importante es sacar la mayor tajada posible en el corto plazo y no pensar en el largo plazo y las consecuencias que tiene para las generaciones futuras. Tal cual. Es insustentable. Y no pensar, o sea, te lo dice una abuela,
no pensar en el país que le vas a dejar a tu nieto te hace súper irresponsable. Bueno, tiene que ver con la deshumanización que caracteriza nuestros tiempos y justamente están tan deshumanizados y es tanta la avaricia y la necesidad de acumular capital como sea y a expensas de lo que sea, en este caso el medio ambiente, que lo que hacen es poner en riesgo su propia vida y la de sus generaciones, la de su linaje, porque toman agua, necesitan agua y aunque estén totalmente mercantilizadas sus vidas, son seres humanos. Así que bueno, es lamentable la situación. Marcelo, un beso grande, muchas gracias por ser parte de La Vida es una Moneda, te lo agradecemos de corazón. A ustedes por el espacio, bueno, estamos hablando. Dale, nos vemos. Que tengan un hermoso domingo, chau, chau. Igual para vos.